Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la consagración de negocios y empresas al corazón de Jesús. El corazón de Jesús bendice nuestras empresas, nos acompaña y el día de hoy nos ofrece su enseñanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Hola, soy Pedro Miguel Niño, empresario, hombre de familia y miembro del equipo de Filotea. Bienvenidos al día 29 de la preparación para la consagración de las empresas al Sagrado Corazón de Jesús. Día 29. Dios actúa en la historia, creer en su providencia. Introducción. Ayer reflexionábamos sobre la empresa como lugar de misión y sobre la responsabilidad que tenemos los cristianos de evangelizar también en medio del mundo laboral y empresarial. El objetivo de la reflexión de hoy es fortalecer nuestra fe en que Dios actúa ayer, hoy y siempre en la historia. A pesar de las guerras, las crisis, los pecados y el sufrimiento humano, el Señor no ha abandonado al mundo. Su providencia sigue sosteniendo la historia y su corazón permanece abierto para derramar misericordia sobre las personas, las familias, las empresas y las naciones. Para ello, utilizaremos la encíclica Summi Pontificatus, escrita por el Papa Pío XII en 1939, en uno de los momentos más oscuros de la humanidad, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Reflexión. Dios actúa en la historia, creer en su providencia. En 1939, el Papa Pío XII escribió su primera encíclica bajo una enorme tensión mundial. La Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar. Alemania había invadido Polonia y Europa entraba en uno de los periodos más dolorosos de la historia moderna. En medio de ese contexto, el Papa publicó Summi Pontificatus. No quiso hacer solamente un análisis político o diplomático, quiso ofrecer una lectura espiritual y moral de lo que estaba ocurriendo. Y el primer gran problema que identificó fue este: el hombre moderno se estaba olvidando de Dios. El Papa escribió en la encíclica: cuando se desconoce a Dios, se oscurece también la dignidad del hombre. Ese olvido de Dios no produce solamente consecuencias espirituales privadas, termina afectando la cultura, la política, la educación, las leyes y la vida social. Cuando una sociedad deja de reconocer que existe una verdad moral superior al poder humano, todo comienza a relativizarse. La política se convierte fácilmente en manipulación, la ley en imposición ideológica y la educación en un instrumento para moldear personas según intereses de poder. Hay ideologías que quieren que el hombre se olvide de Dios. No podemos ser ingenuos. Existen esas ideologías políticas y culturales que quieren sacar a Dios de la vida pública y reemplazarlo por el Estado, por el partido político, por el gobernante o ideología de turno. Por eso vemos constantemente intentos de quitar crucifijos de los colegios, de los juzgados, eliminar los pesebres de Navidad en las ciudades, en el alumbrado público. Se pone en Navidad alumbrados sin pesebres, o reemplazar expresiones cristianas por fórmulas vacías y neutras. Algunas empresas ya no dicen Feliz Navidad, sino simplemente Felices Fiestas. Dizque por no incomodar al otro. Vale la pena preguntarse qué daño puede hacer un pesebre, qué peligro representa una imagen de la Virgen María, qué amenaza produce un Cristo crucificado. El problema no es el símbolo, el problema es lo que representa. Quien se arrodilla ante Cristo difícilmente se arrodillará ante Chávez, Castro, Ortega, Maduro o cualquier mesías político de turno. Esos van y vienen. Los proyectos políticos que buscan un Estado omnipotente necesitan ciudadanos dependientes del poder y no hombres verdaderamente libres. Karl Marx ya lo había dejado claro desde el origen del marxismo, cuando definió la religión como el opio del pueblo. Detrás de esa idea estaba la convicción
de que la fe debía desaparecer o quedar reducida a algo privado y sentimental, sin influencia sobre la vida pública, política, la educación o la cultura. Por eso, muchos regímenes comunistas y socialistas han intentado sistemáticamente sacar a Dios de la vida pública, limitar la libertad religiosa, debilitar la influencia del cristianismo en la sociedad. No quieren que la fe ilumine la política, la economía, la educación o la cultura, porque toda autoridad moral superior al Estado se convierte en un límite para el poder total que ellos desean. Muchas formas de socialismo y de colectivismo no quieren simplemente gobernar, quieren ocupar por ello el lugar de Dios, quieren convertirse en la autoridad moral suprema, definir lo bueno, lo malo, controlar la educación, intervenir la familia, hacer del Estado el centro absoluto de la vida social. La historia del siglo XX lo demuestra claramente. Así ocurrió con Stalin en la Unión Soviética, Mao en China, o los regímenes comunistas que persiguieron brutalmente a los cristianos, y sigue ocurriendo hoy en países como Nicaragua, donde el régimen de Ortega ha perseguido sacerdotes, cerrado medios católicos y limitado la libertad religiosa. Como decía Chesterton, quien no cree en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Friedrich Hayek advertía, el socialismo exige una sumisión tan total al Estado que inevitablemente asume atributos de una religión. Alexander Solzhenitsyn, escritor del libro Archipiélago Gulag, sobreviviente de los campos de trabajo soviéticos, escribió: dentro del sistema comunista la restricción de la religión es una necesidad absoluta, porque un hombre que cree en Dios posee una autoridad superior que el Estado no puede controlar. Richard Wurmbrand, encarcelado durante años por predicar clandestinamente bajo el régimen comunista rumano, afirmaba: el comunismo no es simplemente un sistema económico o político, es una contrarreligión que busca arrancar a Dios del alma humana para poner al Estado en el altar. Con tristeza, aunque intuitivamente pareciera que el mundo empresarial debería defender naturalmente la propiedad privada, la libertad económica y la iniciativa individual, vemos cómo muchas empresas terminan favoreciendo proyectos políticos estatistas o ideologías colectivistas, porque resulta rentable hacer negocios con el Estado, que suele ser el mayor contratante en un país. Esto se ha visto claramente en países como Venezuela, España, Colombia, donde algunos empresarios terminan alineándose con determinados gobiernos, no por convicción moral, sino por interés económico particular, por privilegios, por acceso a contratos públicos. El término venezolano enchufados describe esa realidad: empresarios conectados al poder político para beneficiarse el Estado mientras el país se deteriora. Por eso una empresa consagrada al Sagrado Corazón de Jesús está llamada a algo distinto. Debe ser un lugar donde pueda vivirse la fe con tranquilidad, donde haya libertad religiosa, donde se respete la dignidad del hombre y donde las personas no sean obligadas a pensar según una ideología dominante. Dios nos creó libres porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso también nosotros debemos respetar la libertad y la conciencia de los demás. Evangelizar no significa imponer. Pero precisamente porque hemos entregado la empresa a Dios, reconocemos también que Cristo es el verdadero dueño de todo. Él gobierna nuestras vidas y queremos que gobierne también nuestra empresa, nuestras decisiones y nuestra manera de actuar. Y esa fe no puede quedarse únicamente dentro de las paredes de la empresa. También debe reflejarse en nuestra responsabilidad como ciudadanos. Sin convertir la empresa en un partido político ni obligar a nadie a votar por determinados candidatos, sí debemos ayudar a formar criterios morales claros para discernir la realidad política y social. Los cristianos no podemos actuar como si todas las propuestas políticas fueran iguales. Debemos preguntarnos seriamente qué candidatos defienden realmente la vida humana desde su inicio hasta su fin natural,
cuáles se oponen al aborto y a la eutanasia, entendida como la eliminación deliberada de una vida humana, cuáles respetan la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de empresa y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Debemos estar atentos frente a proyectos ideológicos que buscan confundir la identidad humana, intervenir agresivamente en la educación de niños y jóvenes o imponer desde el Estado determinadas visiones antropológicas y morales como si fueran verdades absolutas. La doctrina social de la Iglesia no nos pide obediencia ciega a partidos políticos, todo lo contrario, nos pide formar la conciencia a la luz del Evangelio, defender la dignidad de la persona humana, la libertad y la verdad. Por eso San Pablo decía, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Por ello debemos ser astutos como serpientes y sencillos como paloma. La caridad cristiana no significa ingenuidad. Estamos llamados a defender la libertad religiosa, la familia, la dignidad humana, la libertad de empresa y el derecho de Dios a estar presente en la vida pública. Una empresa consagrada al Sagrado Corazón de Jesús no puede colaborar pasivamente con ideologías que destruyan al hombre, que debiliten la familia o que quieran convertir al Estado en un sustituto de Dios. La providencia de Dios no abandona el mundo. La palabra providencia significa que Dios no creó al mundo para luego dejarlo abandonado a su suerte. Dios sigue sosteniendo la historia, guiando a la humanidad y actuando incluso en medio de las crisis, las guerras y los errores humanos. Eso no significa que Dios quiera el mal o elimine nuestra libertad. Los hombres seguimos siendo responsables de nuestras decisiones, pero significa que el pecado, el caos, las ideologías nunca tienen la última palabra. Incluso de las situaciones más oscuras, Dios puede sacar bienes, conversiones y caminos inesperados de salvación. Eso fue precisamente lo que quiso recordar Pío XII al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa entraba en una tragedia inmensa, el Papa insistía en que la humanidad no había sido abandonada por Dios. Por eso Summi Pontificatus no es solamente una denuncia contra el totalitarismo, contra los errores políticos de su tiempo. También es una encíclica profundamente esperanzadora. Pío XII recuerda que toda la humanidad tiene un mismo origen, una misma dignidad, porque todos hemos sido creados y redimidos por Dios. Y precisamente por eso ninguna raza, nación, ideología o Estado puede atribuirse un valor absoluto sobre las demás. La providencia divina sigue actuando incluso cuando el mundo parece perder el mundo. Y esa acción de Dios también necesita nuestra colaboración. Por eso el Papa insistía tanto en oración, reparación, penitencia, vida moral y retorno a Dios. No basta con criticar el mal, también debemos colaborar activamente con la gracia de Dios para reconstruir el orden moral, la paz y la civilización cristiana. Dios sigue actuando en la historia. Ahora bien, el mensaje central de esta reflexión no es el miedo ni el pesimismo. Lo que queremos afirmar con fuerza es que Dios sigue actuando en la historia. El mal existe, el pecado existe, las guerras, las injusticias existen, pero Dios no ha abandonado al mundo. Jesús mismo lo dijo, mi Padre sigue actuando, yo también actúo. La historia humana no está únicamente en manos de los poderosos, de los gobiernos o de las ideologías. Dios sigue interviniendo silenciosamente a través de millones de personas que oran, trabajan honestamente, sirven a los demás y permanecen fieles. Y Dios no actúa solo en los grandes acontecimientos históricos, actúa también en la vida concreta de las personas. Muchas veces nos angustiamos pensando en problemas futuros que todavía no han llegado. Fabricamos escenarios negativos, anticipamos tristezas, vivimos atrapados en angustias hipotéticas sobre cosas que quizás nunca ocurran. Terminamos sufriendo mucho más imaginando el futuro
que enfrentando la realidad concreta cuando finalmente llega. Pero el Evangelio nos enseña otra cosa. No se inquieten por el mañana. A cada día le basta su propio afán. San José María Escrivá insistía mucho en esa idea. No anticipar tristezas. Dios normalmente no da la gracia para cargar cruces que no existen todavía. La providencia de Dios actúa en el momento oportuno y cuando llega la prueba verdadera, también llega la gracia necesaria para enfrentarla. Por eso debemos aprender a tener paciencia, vivir el presente y confiar más en Dios. Y a veces, mirando la historia con perspectiva, es posible descubrir cómo Dios va preparando lentamente acontecimientos, personas, llamados espirituales, mucho antes de que el mundo imagine lo que viene. Uno de los hechos providenciales ocurrió pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1899, León XIII consagró el mundo entero al Sagrado Corazón de Jesús. Él mismo afirmó que ese había sido el acto más importante de todo su pontificado. Lo hizo inspirado en las revelaciones privadas de la Beata María del Divino Corazón, que insistía en la necesidad de volver al corazón de Cristo para alcanzar misericordia, conversión y paz. En ese momento, Eugenio Pacelli, un joven, era ordenado sacerdote y 40 años después sería el Papa Pío XII. Y en medio del inicio de la Segunda Guerra Mundial comenzaría su pontificado, recordando nuevamente que la humanidad necesitaba volver a Dios y encontrar en el corazón de Cristo una fuente de paz, esperanza y salvación. Visto desde la distancia, impresiona cómo incluso antes de una de las guerras más devastadoras de la historia, ya Dios iba preparando un pastor para sostener la iglesia en medio de la oscuridad. En Summi Pontificatus, Pío XII insistió especialmente en la necesidad de volver a Dios mediante la oración, la reparación, la penitencia y una vida moral auténticamente cristiana, y pidió acudir especialmente a la Virgen María como Reina de la Paz para implorar reconciliación entre las naciones y protección en medio de la guerra. Décadas más tarde, en Medjugorje, la Virgen volvería a insistir en caminos espirituales muy semejantes: oración diaria del rosario, confesión frecuente, Eucaristía, conversión del corazón, ayuno, porque al final la paz del mundo también comienza por la conversión en cada persona. La antorcha está ahora en nuestras manos. Hoy somos nosotros quienes debemos continuar esta tarea. No basta con decir que Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús, o que tu empresa está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, o el país donde vives es creyente. Esa realidad debe reflejarse también en nuestra vida concreta, en nuestras familias, en nuestras decisiones, en nuestras empresas. Cristo no quiere solamente títulos honoríficos ni tradiciones vacías. Quiere corazones sinceros, personas convertidas y estructuras más humanas. Cada empresa consagrada puede convertirse en un foco de luz dentro de un mundo marcado por el egoísmo, la mentira, la desesperanza. Aunque a veces parezca que el mal avanza, Dios sigue actuando silenciosamente en la historia. Sigue actuando a través de nosotros. El Sagrado Corazón de Jesús sigue abierto y sigue llamándonos a confiar en Él. Cierre. No pierdan la esperanza. Dios no ha abandonado al mundo, ni a Colombia, ni a su país. Aunque muchas veces las noticias produzcan preocupación o incertidumbre, el Señor sigue actuando en la historia y sigue sosteniendo al mundo con su misericordia. Conságrense al Sagrado Corazón de Jesús como personas, como familias, como empresas, y ayuden a otros a acercarse a Cristo. Los invito a revisar el listado de ciudades donde hay Eucaristías de consagración programadas para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Si en su ciudad todavía no hay una, los animo a considerar la posibilidad de coordinarla en una parroquia cercana, siguiendo el procedimiento indicado. Ojalá,
cuando sepan a qué Eucaristía van a asistir, inviten también a sus familiares, amigos, a otros empresarios, para que muchísimas personas se consagren ese día en muchos países, en muchos lugares del mundo. Es muy importante que haya muchas Eucaristías de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. En concreto, Colombia está en una época de elecciones y necesita volver a Cristo. Esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es una ocasión providencial para pedir por Colombia, para que verdaderamente no seamos solamente llamados el país del Sagrado Corazón de Jesús, sino que vivamos de verdad como un país que quiere poner a Cristo en el centro de su vida, de sus familias, de sus empresas. No olviden continuar rezando diariamente la coronilla de la Divina Misericordia, la oración expiatoria al Sagrado Corazón de Jesús del Papa Pío XI, de la que hablamos en unos días anteriores y para la cual también tienen un audio disponible. Les recuerdo la importancia de vivir estos días y siempre en gracia de Dios. Ojalá estén confesados y si no, busquen confesarse pronto. Participen en la Santa Misa todos los domingos y ojalá cada vez que les sea posible, preparándose espiritualmente para la consagración. Les pido el favor de diligenciar el formato de retroalimentación para poder mejorar este día de hoy y también para preparar así una mejor consagración en un futuro. Hasta luego. Al terminar nuestro día de consagración al corazón de Jesús, ponemos en tus manos, amadísimo Jesús, nuestros negocios y nuestras empresas. Y pedimos la intercesión de Santa Margarita María de Alacoque, para que nuestras empresas sean bendecidas por tu corazón y en ellas se haga tu voluntad. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.